Otro tipo de clases que nos provee la programación orientada a objetos son las clases abstractas. Vamos a aprender ahora qué son y cómo se implementan. Para ello vamos a crear un módulo nuevo que vamos a denominar geometría. Bien. Empecemos definiendo que una clase abstracta es aquella de la cual no podemos instanciar objetos, es decir, no voy a poder crear ningún objeto de esta clase, y cuya utilidad se basa en ser usada como base para crear otras clases, ¿sí? Ser usada como superclase o como clase padre, de la cual las clases hijas puedan heredar una estructura básica, ¿sí? Así que vamos a plantear el siguiente escenario. Vamos a definir una clase que vamos a llamar figura geométrica, ¿sí? Y una figura geométrica no puede tener en realidad base, ni altura, ni radio, porque cada figura geométrica específica va a implementar sus atributos. Entonces lo que vamos a hacer es definir color como un atributo. Supongamos que cada figura geométrica va a tener un color, ¿sí? Y para definir que esta clase va a ser abstracta, tenemos que trabajar con el módulo ABC, que significa Abstract Base Class. ¿Sí? Vamos a agregar un comentario. ABC es Abstract Base Class. Bien. Y de este módulo vamos a importar la clase ABC toda en mayúsculas. Y tenemos que indicar a esta clase que su clase padre va a ser ABC. Eso automáticamente va a hacer que esta sea una clase abstracta. Bien. Entonces, dentro de una clase abstracta podemos definir métodos comunes como init, ¿sí? Y también podemos definir métodos abstractos, que son aquellos que no podemos desarrollar porque no tenemos la información suficiente o porque directamente no sabemos cómo desarrollarlos. Por ejemplo, me interesaría que de cada figura geométrica pueda calcular un área. Pero actualmente en esta clase no tengo ningún tipo de atributo, ya sea radio, base, altura, que me permita calcular un área. Entonces voy a hacer que este método devuelva 0 por defecto. Y vamos a indicar mediante un decorador que este método es abstracto. El decorador es abstract method. Y esto también tenemos que importarlo del módulo. Bien, y ahí tenemos entonces nuestro método. Bien, vamos a definir ahora un par de clases que van a heredar de figura geométrica. Vamos a llamarlas... Vamos a empezar con una y después avanzamos con la otra. Vamos a llamar a esta círculo, ¿sí? Vamos a decir que es una subclase de figura geométrica. Bien. Perfecto. Entonces, ahora, cuando poso el cursor encima de la palabra círculo, me da la siguiente advertencia. Me dice, la clase círculo tiene que implementar todos los métodos abstractos. Y esta es una de las reglas que tienen las clases abstractas. Todos los métodos que estén marcados como abstractos, que en este caso es solo uno, calcular área, obligadamente tienen que ser implementadas en las clases hijas y tienen que ser desarrolladas. Bien. Si yo no deseo desarrollarlos, lo que puedo hacer es declarar esta clase como abstracta también. Puedo agregar aquí una coma e indicar ABC también. Y ahí van a ver que se va el error. No tengo más el error. Y la siguiente clase hija de círculo va a tener que implementar entonces esos métodos, ¿sí? Pero en nuestro caso vamos a implementarlos. Así que volvemos a como estábamos antes. Definamos entonces init, ¿sí? Y un círculo va a obtener un color y también el radio, que es la propiedad de los círculos. Entonces para el color vamos a hacer la llamada super al método init de la clase padre y vamos a pasar el color, ¿sí? Por este motivo es por el cual nosotros agregamos un método constructor en figura geométrica. Quizás una de las cosas que pensemos es, si una clase abstracta no puede crear objetos, ¿para qué nos molestamos en crear un constructor? Y la respuesta es que nos molestamos en crear un constructor para definir cuáles son las asignaciones básicas y luego la clase hijo puede hacer la llamada al método init, así como hemos aprendido en el video de herencia, y pasar cuáles son los argumentos para los atributos básicos de la clase padre que quiere que esta misma clase asigne. Muy bien. Avanzamos, vamos a asignar el radio a un atributo radio. Y ahora nuevamente tengo el error, tengo que aplicar o implementar, mejor dicho, este método calcular área en círculo. Entonces vamos a ir a círculo y vamos a implementar el método calcular área.
Y ahora tenemos que pensar en cuál es la forma de calcular un área para un círculo. La fórmula es pi por radio al cuadrado. Entonces, radio al cuadrado, yo sé cómo se hace, es, en nuestro caso, self radio elevado al cuadrado. Pero necesito calcular pi. En lugar de hacerlo a mano, nosotros sabemos que existen módulos. Especialmente tenemos el módulo math, del cual podemos importar la constante pi. Ahí tenemos, ¿sí? Pi. Y esto me calcula automáticamente el valor de pi. Entonces, pi por radio al cuadrado, vamos a hacer pi por, y todo esto, toda esta expresión en paréntesis. Entonces el resultado de multiplicar el radio, o de elevar el radio al cuadrado, lo multiplico por pi, y entonces ahí obtengo mi área. Muy bien. Entonces nuevamente lo que hice es crear una clase, que es una subclase de mi clase abstracta, e implementé el método calcular área, pero definí en el contexto de esta clase círculo cuál es la fórmula del área. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo más. Clase rectángulo. Nuevamente, clase hija de figura geométrica. Vamos a definir el constructor, color, y en este caso es base y altura, ¿sí? Ya no es radio. Entonces podemos copiar aquí la llamada super. Y ahora vamos a definir la base y también la altura. Muy bien. Nos quedaría entonces nuevamente implementar calcular área. Y en el caso de un rectángulo, simplemente hacemos base por altura. Y ahí está perfecto. Bien. Bien, acá faltaría nomás espacio y estamos. Muy bien. Entonces ahí tenemos todo nuestro módulo de geometría. Hemos utilizado una clase abstracta y implementamos dos clases comunes y corrientes. Vamos a hacer una prueba en nuestro programa de geometría. Bien. Y vamos a importar desde geometría el círculo y el rectángulo. Bien, probemos entonces. Vamos a crear dos objetos de ambas clases. Rectángulo, vamos a crear uno rojo, base y altura. Y vamos a crear un círculo también. Círculo azul. Y el radio va a ser 5. Entonces ahora puedo imprimir área del rectángulo. Va a ser igual a ejecutar calcular área de mi objeto rectángulo. Y vamos a hacer lo mismo para el círculo, cambiando aquí círculo y el objeto correspondiente. Entonces ahora si ejecuto este programa, debería ver el área del rectángulo calculada con su propia fórmula y el área del círculo calculada también con su propia fórmula. Ejecutamos y efectivamente tenemos ambas fórmulas. La que por ahí sabemos que está bien es el área del rectángulo, 10 por 20 es 200, y queremos creer que el área del círculo también es correcta. Bien. Solamente para comprobar, si quisiera importar la figura geométrica, y vamos a crear una figura geométrica, y vamos a agregar un color, ¿sí? Verde. Bien. Ejecutamos. Y obviamente tenemos un error, no podemos instanciar la clase abstracta figura geométrica. Muy bien. Entonces, de esta forma podemos utilizar clases abstractas, no para crear objetos, sino para sentar las bases que nos permitan extender nuevas clases mediante la herencia.